paso a presentar a Cecilia, y que por ahí ya estuvieron un poco leyendo nuestro Instagram, y después ya le doy la palabra a ella para que se presente también. Cecilia es profesora de filosofía en el nivel medio y superior, está casada hace 22 años, es madre de 6 hijos y pertenece al Instituto de Familias de Schoenstatt. Es asesora de instituciones educativas y es disertante sobre temas relacionados con educación, liderazgo, misión personal y feminismos. Participó como conferencista en el primer Congreso Teológico y Filosófico Kentinesiano en Chile, presentando los feminismos como signos de los tiempos en la Universidad de Teología de Wallendar, Alemania, en 2019 con el lema «La sinodalidad tiene cara de mujer». Fue invitada por la Pontificia Comisión para América Latina a dar una ponencia en la Asamblea Anual sobre el papel de la mujer en Latinoamérica, y actualmente es directora del Instituto de la Familia y la Vida Juan Pablo II en la Universidad Católica de Salta. Hoy nos va a estar acompañando con el taller El feminismo de María en los feminismos actuales, así que bueno, le paso la palabra para que se presente y ya nos empiece a contar un poco más. Muchas gracias, Agus. Enzo, yo estoy con vos, prendan la cámara, así tengo la sensación de que estoy hablando a las personas. Para verle un poco las caras. Lo más normal posible. Muchas gracias, Sofía, por prender la cámara. No tengo mucho más para agregar a lo que dijo Agustina. Soy profesora de filosofía, apasionada de la filosofía, y bueno, hace un par de años empecé a estudiar el tema de los feminismos, y la verdad es que me cambió la perspectiva de un montón de temas. Tenía la sensación de que la palabra feminismo estaba relacionada con lo peor de las mujeres, las gritonas que estaban enfrente de la catedral y demás. Y la verdad es que cuando empecé a estudiar los feminismos, mi cabeza estalló, hizo boom, y me empecé a cuestionar seriamente muchos temas en profundidad, y bueno, también empecé a cuestionarme todo el tema de la mujer en la iglesia, y a tratar de dar una respuesta hoy. La idea con esta charla es mostrar un poco los grandes tópicos del feminismo. Van a ver que nos vamos a quedar cortos, que la verdad que cada tema es como para hacer una tesis de doctorado sin lugar a dudas, así que ajustense los cinturones porque yo le voy a imprimir un poco de velocidad. Por suerte la charla va a quedar grabada por si después quieren profundizar un poco. Yo voy a nombrar muchas autoras, así que eso también les puede servir. Y la idea es mostrar los grandes tópicos del feminismo, pero después hay un tema, relacionarlo con un tema que a mí también me apasiona, que es María. La Virgen María tiene para mí una belleza sin igual y que puede iluminar muchísimo los feminismos, pese a algunas feministas que directamente no la toman en cuenta o se burlan de María. Vamos a ver si ustedes pueden hacer ese clic como hizo clic mi cabeza y mi corazón al relacionar a María con los feminismos. Entonces voy a empezar ahora a compartir la pantalla y con la presentación, y ustedes me van a decir si me escuchan y si se ve bien la pantalla. Sí, se escucha y se ve perfecto. Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar a esta charla. La verdad, primero agradecerle sobre todo a Agus, al equipo de la Pastoral Juvenil de La Plata, primero porque me contactaron, muchas gracias por este inmenso honor de estar frente a ustedes, por lo menos de manera virtual. Y con Agus estuvimos pensando, la verdad que le dábamos vueltas al título de la charla y al final quedó El feminismo de María en los feminismos actuales, que espero que se pueda cumplir por lo menos al final y ustedes me dirán, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces con los feminismos. Esta mujer es Victoria Camps. Victoria Camps en la década del 90 escribe El siglo de las mujeres, ¿sí? Década del 90. Yo, por lo general, las grandes autoras que yo les voy a nombrar son autoras
a partir de la década, bueno, salvo Simone de Beauvoir, del 50, el 49 en adelante, del 80 y 90. Sin embargo, para nosotros el tema de los feminismos estalló hace menos de 5 años en Argentina. ¿Sí? Esto para que tengamos una idea. ¿Qué es lo que dice Victoria Camps? El siglo XXI será el siglo de las mujeres. Ya nadie detiene el movimiento que ha constituido la mayor revolución del siglo que ahora acaba. Esto lo escribió en la década del 90. Yo estoy de acuerdo con Victoria Camps. El siglo XX hubieron un montón de revoluciones, revoluciones bolcheviques, revoluciones socialistas, revoluciones de todo tipo, ¿sí? Pero la revolución de las mujeres, lo que hizo que las mujeres salieran a la esfera pública y cooptaran el mundo del trabajo, fue un cambio muy revolucionario que aún hoy estamos tratando de acomodarnos, ¿sí? La desestabilización que generó la salida de la mujer al ámbito laboral es tan grande que desde comienzos del siglo XX hasta comienzos del siglo XXI, aún hoy estamos tratando de equilibrar un poco las estanterías. Vamos a ver por qué es lo que generó esto. Primero les quiero presentar el índice para no marearlos, ¿sí? Vamos a ver estos grandes temas de los feminismos, vamos a ver lo que es el feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia, vamos a ver muy por arriba, porque yo sé que en otro taller van a tocar el tema del sexo y el género en educación sexual, así que vamos a ver muy por arriba el debate biológico sexo-género, vamos a ver los esencialismos y las consecuencias del esencialismo en la moralidad, la maternidad y la ética del cuidado, vamos a ver el debate que todavía está abierto sobre lo público y lo privado, es un debate muy fuerte dentro de los feminismos, y vamos a ver la política informal, es decir, la diferencia que existe entre las políticas de ideas y la política de presencia dentro de los feminismos. Con ese cóctel de feminismos vamos a pasar, ¿sí? Vamos a hacer un cambio abrupto y vamos a ver a Cristo y las mujeres, algunas imágenes del Nuevo Testamento, esto va a ser un flash, va a ser así como en una montaña rusa, ¡brum!, rapidísimo, y vamos a ver el cristianismo después de Cristo, qué pasó con el cristianismo y los feminismos, o las mujeres más que los feminismos, porque los feminismos no existían, después de Cristo, y después sí nos vamos a meter de lleno en María. La vamos a ver a María como una mujer real, con las veces que la nombran en los evangelios, la vamos a ver como hija, madre, esposa y discípula, y María en el plan de la salvación, y de ahí las conclusiones. Y después pueden taladrarme a preguntas y lo que pueda responder lo responderé. Bien, vamos a empezar con esta grande. ¿Por qué? Porque para ponerle un poco de picante o un poco de pimienta a la charla. Teresa la Grande. ¿Qué es lo que hizo Teresa? Teresa reformó el Carmelo, Santa Teresa de Ávila, reformó el Carmelo, pero para reformar el Carmelo se tuvo que meter con todo el clero, y el clero es masculino. Así que Teresa, cuando hizo la revolución en las órdenes monásticas de mujeres, y sobre todo en el Carmelo, se tuvo que enfrentar con la Iglesia, sobre todo con la Inquisición. No sé si ustedes sabían que Santa Teresa de Ávila fue cuestionada por la Inquisición española y zafó de que la metieran presa. ¿Por qué? Porque no era tan estricta con algunas cosas que la Inquisición quería, ¿sí? Pero yo les voy a tener esta frase, se las voy a leer, quizás es muy larga, siempre mi marido me critica, no pongas frases largas en los power. Bueno, esta frase es larga, pero a mí me gusta. No ni aborrecisteis, Señor de mi alma, cuando andabas por el mundo las mujeres, antes las favorecisteis siempre con mucha piedad, y hallasteis en ella tanto amor y más fe que en los hombres. No basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas, es decir, a las mujeres nos tenía acorraladas, estamos hablando siglo XVI. Que no hagamos cosa que no valga nada por vos en público, ni osemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto, que no nos habrías de oír petición tan justa. No lo creo yo, Señor, de vuestra bondad y justicia, que sois justo y juez, y no como los jueces del mundo, que como son hijos de Adán, y en fin, todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Sí que algún día de haber, rey mío, que se conozcan todos. No hablo por mí, que ya tiene conocido el mundo mi ruindad, y yo holgado sea pública, sino porque veo los tiempos de manera que no es razón desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de mujeres. ¿Sí?
Acá, en esto, Teresa, nuestra Teresa, yo le digo Teresa la Grande, porque cuando yo me empecé a interiorizar con el mundo del feminismo, claro, empecé a caer con todos estos textos de mujeres de todas las épocas, porque yo les garantizo, de todas las épocas, que se quejaban de esta gran misoginia que tenía la Iglesia Católica. Por eso yo les pongo acá, en este texto, El Camino de la Perfección, Santa Teresa lo pone en la primera de las ediciones, cuando saca su libro Camino de la Perfección, en la segunda edición lo saca porque la Inquisición le estaba mordiendo los talones y no la dejaba imprimir si no sacaba este texto. ¿Sí? Nada, una nota de color para adentrarnos en el tema. Vamos a ver entonces ahora los feminismos de la igualdad, los feminismos de la diferencia, el debate biológico, sexo y género. ¿Ubican a esta mujer? Esta mujer está grande, ya la vamos a ver en otra foto un poco más joven, es Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir escribe en 1949 El segundo sexo. Es un libro muy interesante, es un libro, yo lo tenía por acá a mano, pero es un libro así de 1100 páginas, así de gordo. Y Simone de Beauvoir es un poco crítica con el tema de los feminismos, porque ella, claro, mujer burguesa de mediados del siglo XX en Francia, de clase acomodada, nunca tuvo problemas en acceder a los lugares que quiso acceder. Entonces le tenía desconfianza a los feminismos. Ahora, cuando Simone de Beauvoir le piden que escriba un libro sobre las mujeres, pone su libro El segundo sexo. ¿Por qué el segundo sexo? Porque las mujeres siempre fueron segundas, porque las mujeres siempre estuvieron relegadas, ¿sí? Entonces, el feminismo de la igualdad surge un poco con Simone de Beauvoir, es una de las cabeceras de este feminismo, de este tipo de feminismo, que propone la igualdad total del varón y la mujer. Varones y mujeres son iguales en absolutamente todo. ¿Qué es lo que había pasado? Si ustedes saben, históricamente, la lucha por el sufragio femenino, ¿sí? fue llevado a cabo a fines del siglo XIX, sobre todo después de la Revolución Francesa, pero particularmente fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, por las llamadas sufragistas. Hay una película que se llama Las sufragistas, que es altamente recomendable. Las sufragistas querían lograr el derecho al voto. Una vez que se logró el derecho al voto, estamos hablando de mediados del siglo XX, hasta la Segunda Guerra Mundial, muy pocos países habían admitido el voto femenino, ¿sí? El primero fue Finlandia en 1903, el último creo que fue Paraguay en la década del 60. Argentina en 1947, hace menos de 100 años en Argentina que las mujeres podemos votar. Este derecho al voto iba a garantizar la igualdad de derechos civiles, y ahí empezaba la igualdad, pensaban las mujeres, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasó? Cuando después, a mediados del siglo XX, la mujer logró el voto femenino, nos dimos cuenta, de repente, que el voto femenino no garantizaba el acceso a la vida plena civil y política. ¿Por qué? Porque la política estaba hecha por hombres, con una mirada de hombres, las estructuras políticas estaban pensadas por los varones, ¿sí? Entonces, la igualdad no se logró y todavía no se logra. ¿Dónde hay que apuntar la igualdad? ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugar nosotros podemos lograr la igualdad? Y acá irrumpe Simone de Beauvoir. ¿Qué es lo que va a decir Simone de Beauvoir en El segundo sexo? Que la igualdad se va a lograr en el plano de la sexualidad. Es decir, lo que tiene a la mujer encadenada al hogar y a los hijos es que ella tiene un útero. El sexo femenino, la genitalidad femenina, es lo que hace que las mujeres tengan hijos, y el tener hijos es lo que hace que la mujer quede presa, por decirlo de alguna manera, con el espíritu de Simone de Beauvoir, quede presa en el hogar y en el ámbito de la familia, y no pueda salir ni siquiera a trabajar. ¿Tá? Miren lo que dice acá Simone de Beauvoir. Ella dice, durante mucho tiempo dudé en escribir un libro sobre la mujer. El tema es irritante, sobre todo para las mujeres, pero no es nuevo. La discusión sobre el feminismo ha hecho correr bastante tinta. Actualmente está poco menos que cerrada. No hablemos más de ello. Sin embargo, todavía se habla, y no parece que las voluminosas estupideces vertidas en el curso de este último siglo hayan aclarado mucho el problema. Por otra parte, ¿existe un problema?
¿En qué consiste? ¿Hay siquiera mujeres? Se pregunta Simone de Beauvoir. ¿Qué significa esta pregunta? ¿Hay siquiera mujeres? Entonces ella dice, lo peor que le podemos hacer a la mujer es esencializarla, es decir, convertirla en el otro, en una esencia que es distinta del varón. Porque en el fondo, si nosotros tenemos que hablar de esencia, vamos a decir que los dos tienen la misma esencia. Y acá su famosa frase de la mujer no nace, se hace. ¿Por qué yo me hago mujer? Porque yo voy confrontando mi ser mujer con lo que la sociedad pretende que yo sea por ser mujer, por haber nacido con genitales femeninos. Entonces acá Simone de Beauvoir empieza a correr otra mirada. Si yo quiero lograr que mujeres y varones sean iguales, yo tengo que lograr que la sexualidad sea igual a la del varón. Y si el varón tiene relaciones sexuales y no se queda embarazado, la mujer tiene que lograr eso. La liberación femenina va a venir en la liberación de la maternidad. Por eso es la época, a partir de la década del 50, que surgen las pastillas anticonceptivas, empiezan las mujeres a luchar por el derecho al aborto. El aborto existió en la humanidad, en la historia de la humanidad, desde que el hombre es hombre, pero siempre se vio como algo clandestino. ¿Por qué clandestino? Porque es eliminar una vida, esto que intuitivamente uno lo tiene, ¿sí? El aborto siempre fue muy criticado por todas las sociedades, por eso se hacían de manera clandestina. A partir de mediados del siglo XX se empieza a hablar del aborto como un derecho. ¿Por qué un derecho? Porque esto es lo que va a liberar a la mujer de la opresión masculina. ¿Está? Entonces, acá tenemos como la primera parte de este feminismo de la igualdad. ¿Qué es lo que lucha, por qué lucha Simone de Beauvoir? Lucha por lograr esta liberación de la mujer, que en el fondo no se va a lograr si es que la mujer misma no opera esa vuelta. Entonces Simone de Beauvoir lo que dice es lo que yo le pongo acá en esta frase, en contra de toda distinción natural con el varón. No hay una naturaleza que nos condene a actuar de tal o cual manera. Si yo rechazo mi naturaleza femenina, es decir, la capacidad que yo tengo de tener hijos, entonces ahí sí voy a empezar a ser iguales con los varones, porque esta maternidad es lo que me sometió a mí. La mujer se hace. Yo acá les puse varias citas para dejarlas hablar a las autoras y no hablar tanto yo. Gracias al trabajo, fíjense lo que dice, ¿no? Porque también uno dice, bueno, el trabajo liberó, pero miren lo cruda que es Simone de Beauvoir. Gracias al trabajo, la mujer ha franqueado en gran parte la distancia que la separaba del varón, y esto es cierto. Tan pronto como deja de ser un parásito, ¿sí? Ella no ve que algunas mujeres prefieren dedicarse al hijo, ¿sí? Dedicarse a la familia, no lo ve como algo positivo, sino que lo ve como algo que es un parásito, la mujer que no lucha por trabajar, ¿no? Tan pronto como deja de ser un parásito, el sistema fundado sobre su dependencia se derrumba. Entre ella y el universo ya no hay necesidad de un mediador masculino. Sin embargo, no hay que creer que la simple yuxtaposición del derecho a votar y de un oficio constituya una perfecta liberación. El trabajo hoy no es la libertad. Solamente en un mundo socialista, cuando la mujer acceda a aquel, se asegurará esta. Bueno, no fue muy profético, porque en el mundo socialista, ¿sí?, la mujer pasó a ser parte de la máquina tampoco. A ver, el solo trabajo, yo empiezo a trabajar, gano mi plata, ¿qué dice Simone de Beauvoir? Solo este hecho no va a liberar a la mujer, sino cuando todas las estructuras sociales queden liberadas también. ¿Sí? Pero esto es un poco el feminismo de la igualdad, lograr la absoluta igualdad entre el varón y la mujer, liberando a la mujer de su propia naturaleza. Paralelamente al feminismo de la igualdad, por eso no podemos hablar del feminismo, nosotros hablamos de feminismos en plural, porque además dentro del feminismo de la igualdad uno va a tener 800 corrientes diferentes, y dentro del feminismo de la diferencia también. Pero a partir de la década del 80, se empezó, y sobre todo con la convención del CEDAW en 1979, se empezó a mostrar otra mirada. Esto de que en realidad el aporte de la mujer en la sociedad no es igualándose al hombre, porque si se iguala al hombre, la mujer deja de ser mujer.
Entonces, fíjense qué es lo que pasa, sobre todo en la década, a partir de la década del 80, comienzos del 80 hasta los 90. La mujer blanca y de clase acomodada empieza a tener participación política, participación empresaria, empiezan las CEOs mujeres, ¿sí? Pero ¿a costa de qué? ¿Cuál es el precio? A costa de meterse en un mercado laboral pensado por varones, con ritmos de varones, donde las horas laborales no son flexibles, donde el lugar tiene que ser un lugar fijo, y toda esta empresa masculinizada es una empresa que no toma en cuenta la familia ni el hogar. Es decir, si yo quiero ser una alta ejecutiva, bien, me tengo que ir de mi casa a las 7 de la mañana, volver a las 8 de la noche, ¿sí? Y si tengo hijos, bueno, contrato a alguien para que me los cuide, me los lleve al jardín, los acompañe, mientras yo no estoy en mi casa. Esta condición de igualdad de la mujer frente al varón va en desmedro de la mujer, porque entonces la mujer iguala tanto en su espíritu como en su ser, ¿sí? Como en su psiquis, al varón. Entonces acá se empieza a generar un rechazo a este igualitarismo y empiezan a promoverse los valores auténticamente femeninos. El mundo necesita de las mujeres y empieza a salir el feminismo de la diferencia. Lo que pasa es que, como en todo, de un extremo nos vamos al otro con muchísima facilidad. Entonces, el feminismo de la diferencia empieza, sobre todo, con un feminismo muy combativo. Es el feminismo de la muerte al macho. Es decir, los hombres nos llevaron a un mundo absolutamente sometido al capital, ¿sí? Absolutamente dependiente, y el capital necesita mano de obra, y la mano de obra exige fuerza trabajo, y la fuerza trabajo exige que tanto mujeres como varones estén produciendo. Sin embargo, el ámbito de lo privado, el ámbito de la familia, no entra dentro de las variables económicas. A mí no me pagan en mi casa, ¿sí? Por cuidar a los hijos, por lo tanto yo estoy fuera del capitalismo. Este feminismo de la diferencia empieza a cuestionar fuertemente el rol de los varones con las guerras, con la manía que tienen los varones de dominar al mundo y de dominio, la razón instrumental que utiliza el mundo para producir ganancias. Por eso surgen acá los grandes movimientos ecologistas, después de la década del 70, ¿sí? Empiezan los movimientos ecologistas. La mentalidad extractiva, instrumental del varón, de la economía manejada por varones, hacen que nuestro mundo esté colapsado, porque extraemos todas las riquezas que tiene el mundo, ¿sí? Y no nos interesa la madre tierra. Y la tierra es madre. Entonces acá se empieza a jugar mucho con esta idea del ecologismo, el cuidado por la tierra. El cuidado de la tierra es el mismo cuidado que tienen las madres por sus hijos, que sale de las entrañas. Entonces acá el varón es el que nos pone en dificultades. ¿Sí? Entonces, esta noción o autoconciencia de la mujer, de sus propias fortalezas, genera el feminismo de la diferencia. Yo no quiero ser iguales a los varones, yo soy mujer y en tanto mujer valgo como mujer. Lo que pasa es que se va a otro extremo, algunos feminismos de la diferencia, no todos, vamos a ver algunas frases muy buenas de Lucy Irigaray, una filósofa francesa, que sostienen que lo bueno es justamente la diferencia con los varones y no la igualdad, ¿sí? Por eso yo acá les pongo, o se exalta la diferencia, abrazando una cierta biología, o se minimiza la diferencia biológica resaltando la diferencia cultural y social. Apostamos. Lo biológico tiene que ver en esta diferencia, o lo biológico es mínimo, ¿sí? Y es más lo cultural que tiene con respecto a los varones y las mujeres esa diferencia. Pero en este feminismo de la diferencia también se corre el extremo de sostener que las mujeres son mejores que los hombres como personas independientes y criadoras de hijos, que los hombres no se metan a cuidar a los hijos. Acá, con los feminismos de la diferencia, por ejemplo, en Estados Unidos, sobre todo en California, en la zona este de Estados Unidos, empieza como el boom del feminismo de la diferencia, pero el feminismo lésbico. Es decir, dejamos de lado los varones. El varón es prescindible para que yo pueda ser madre. Entonces empiezan a cambiar las leyes. ¿Qué leyes empiezan a cambiar a partir de comienzos de los 80? Y las mujeres solteras pueden adoptar chicos, o empiezan los bancos de semen para que las mujeres puedan tener hijos sin participación directa del varón.
¿está? Son todas estas cosas de las mujeres que nos empoderamos y que no necesitamos del varón para realizarnos, si queremos realizarnos como madres, ¿está? Pero fíjense lo que dice Lucy de Irigaray. Para reorganizar la democracia sobre bases más justas y más reales, las relaciones entre hombres y mujeres deben ser modificadas, desde el nivel más íntimo hasta el más público. Deben redefinirse, otorgando a cada sexo una parte de naturaleza y de cultura, así como el derecho y la responsabilidad para cada uno de asegurar por sí y con los otros el paso de la naturaleza a la cultura. Esta tarea histórica incumbe tanto a los hombres como a las mujeres, pero la necesidad es más evidente para las mujeres. Es decir, hay que cambiar la cultura, hay que cambiar esta cultura que marca los roles, los estereotipos entre varones y mujeres. Hasta ahí el feminismo de la diferencia. A partir del 90, sobre todo con esta autora que yo les pongo acá, que es Judith Butler, empieza a hablarse de otro tipo de feminismo, ¿sí? Nosotros acá vamos a tener a alguien muy importante, que es Michel Foucault, que es este señor que se está agarrando la cabeza. ¿Sí? Michel Foucault, muchos de ustedes lo deben conocer, es uno de los grandes filósofos del siglo XX, y Michel Foucault habla de la microfísica del poder y que en realidad el poder y el saber, ¿sí?, constituyen el eje de la autoridad en el siglo XX. Entonces, en base a esta, él dice, las sociedades, varones y mujeres, se constituyen en base al poder de quien ostenta la autoridad. Entonces, esta filosofía se llama el estructuralismo, ¿sí? Judith Butler es estructuralista y sostiene que las mujeres y los varones son de acuerdo a una lectura de la realidad, que el componente biológico no es tan determinante a la hora de decir qué es una mujer o qué es un varón. Acá Judith Butler en realidad lo que quiere hacer, junto con algunas pensadoras de género, de las cuestiones de género, es la creación de una nueva mentalidad. Tenemos que derrumbar los estereotipos masculinos y femeninos. La mujer a la casa, el varón a la política. La mujer tiene que quedarse cuidando a sus hijos, el varón tiene que salir a dominar el mundo, ¿sí? Estos estereotipos fuertemente arraigados a lo largo de la historia y documentados, que son ciertos, digamos, Judith Butler quiere combatirlos tirando abajo la sexualidad, sosteniendo que el sexo masculino y femenino, XXXY, el sexo biológico, también es una construcción cultural. ¿Está? ¿Qué es lo que quiere hacer Judith Butler con esto y las ideologías de género con esto? Favorización de las minorías sexuales, históricamente relegadas y asesinadas. Es decir, un transexual, un heterosexual, un homosexual, un travesti y la infinidad de géneros diferentes, por haber optado por un género que no correspondía al sexo, ¿sí?, han sido brutalmente asesinados a lo largo de la historia o invisibilizados. Para terminar con esas injusticias, terminemos con el sexo. No hay varón y mujer, varones y mujeres son de acuerdo a un lenguaje, a un cierto lenguaje. Por eso se habla de deconstruir lo masculino y lo femenino, ¿sí? Esto es el postestructuralismo. Lo que decía Foucault es que la ciencia refleja estas condiciones de saber y de poder del sistema. Entonces, como la ciencia no es confiable porque depende del que tiene el poder, el género se transforma en un conjunto de ideas acerca del hombre y de las construcciones en torno a él. Entonces, ¿qué dice Foucault? El error es querer quedar en una categoría antropológica cerrada. Si yo soy mujer, ¿sí?, si yo soy mujer, el error es querer quedarme como mujer. Lo propio de la naturaleza es lo queer, lo indeterminado. Entonces, tenemos que animarnos a la autoconstrucción constante e indeterminada, porque es lo indeterminado la condición del sujeto. ¿Está? Es decir, hay acá cuestiones de fondo, hay una discusión, yo les diría, metafísica. Las categorías sexo y género son categorías importantes. El sexo habla de lo biológico, el género son las construcciones culturales que se hicieron a lo largo de los siglos sobre el sexo. El género es una categoría analítica, es decir, a mí el género es una categoría muy útil para entender a los feminismos. Lo que pasa es que cuando yo digo que también el sexo es una construcción cultural,
ahí ya estoy diciendo otra cosa, ahí ya estoy diciendo que no existen varones y mujeres. La pregunta es, si no existen varones y mujeres, si no existe lo masculino y lo femenino, ¿por qué podemos hablar de femicidios? ¿Por qué podemos hablar de feminismos? ¿Por qué podemos hablar de machismos? Entonces hay cuestiones muy de fondo que no están resueltas, a mi humilde entender. Fíjense lo que dice Judith Butler en 1990. El género es una construcción cultural, por consiguiente, no es ni resultado causal del sexo ni tan aparentemente fijo como el sexo. Al teorizar que el género es una construcción radicalmente independiente del sexo, el género mismo viene a ser un artificio libre de ataduras. En consecuencia, hombre y masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino, mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino como uno femenino. Es decir, no hay entonces ni masculino ni femenino, lo indeterminado es la condición del sujeto, ¿sí? La posta, la condición natural, es lo queer, lo indeterminado, hoy diríamos también lo fluido, el género fluido. Hasta acá estas grandes corrientes. Empezamos el feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia, el feminismo de género en su radicalidad, ¿está? Porque yo sostengo que el género es una categoría útil para analizar un montón de cosas. Otro de los temas importantes son los esencialismos, ¿sí? ¿Qué es un esencialismo? Es marcar con una categoría fija y unívoca, ¿sí?, determinada realidad. Entonces yo digo, bueno, si la mujer tiene útero, entonces la mujer, su naturaleza es ser madre, y si es ser madre, se tiene que quedar en el hogar. Eso es tú. Como tiene esta biología, este campo biológico se tiene que trasladar a todos los demás campos, psíquicos, físicos, laborales, económicos, sociales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esos son los esencialismos. Entonces, si yo digo que hay una esencia femenina y hay una esencia masculina, yo puedo caer en estas cuestiones fijas, inmutables. ¿Sí? Entonces hay algunas autoras muy interesantes, que yo las empecé a estudiar hace un par de años, que hablan que hay un desarrollo diferente, un desarrollo moral diferente entre los varones y las mujeres. Porque las mujeres, cuando se relacionan con los otros, cuando se relacionan con las personas, perdón, vamos a hablar en primera persona del plural, cuando nos relacionamos con las personas, nos relacionamos como un otro concreto. Es decir, yo cuando hablo con una persona me interesa el otro concreto, la persona como está. Es decir, las mujeres nos interesa mucho más la vida del otro concreto que la ley que tiene que gobernarnos. No sé si me explico. Entonces, los varones tienden más a proyectarse de acuerdo a las leyes, las mujeres de acuerdo a la vida concreta, ¿sí? Por eso acá hay toda una controversia muy interesante de Gilligan Kolberg, que después se las dejo para que quieran profundizarlas. Entonces yo puedo ver acá la maternidad, por ejemplo, lo puedo ver desde dos dimensiones. La maternidad puede ser el obstáculo al posicionamiento de las mujeres, y acá nosotros esto lo vamos a ver un montón, y esto yo se los quería remarcar, sobre todo para que tomemos conciencia de esto. Yo acá les pongo algunas preguntas. ¿El hecho de que la mujer posea un útero la obliga a tener hijos? Son preguntas que yo se las dejo para que queden picando, ¿no? ¿El tener hijos obliga a dedicarse al hogar dejando de lado el ámbito profesional? ¿Cómo podemos compatibilizar ambas tendencias, maternidad y profesión? ¿Está? Porque el varón la tiene más fácil, pero la mujer no. Y la mujer se cometen dobles injusticias, es decir, la mujer muchas veces cuando sale a trabajar tiene un doble trabajo, porque cuando llega al hogar también se tiene que ocupar de su hogar. ¿Se ve? Esto es muy marcado sobre todo por los feminismos de izquierda. Hay un tema que se llama el mobbing maternal. Miren esta foto que yo les puse acá, del varón echando a la mujer se va de su escritorio porque está embarazada. ¿Por qué? Porque le tiene que pagar cargas sociales. Si la mujer se queda embarazada, algunas empresas prefieren contratar mujeres que les digan que no van a tener hijos o que estén fuera de la edad fértil. ¿Por qué? Y porque yo te tengo que pagar la licencia y me salís el doble. Fíjense cómo las categorías económicas tampoco están adaptadas a la maternidad, ¿sí? Y acá no es un problema de las mujeres, acá es un problema de las estructuras sociales que hay que cambiar, ¿está? Por eso en España,
a ver si está esto que yo les quería decir, no sé si están viendo, en España, Women of the World sacó todo un manifiesto ante el acoso a la maternidad. El acoso a la maternidad se llama mobbing maternal. Esto para que lo sepan, es una nota de color porque para mí es muy importante esto, ¿sí? El acoso a la maternidad. No sé si lo están viendo en la pantalla? ¿Sí? Sí, vemos, sí. Bien, estoy yendo a 1000, ¿no? Agus, si voy muy rápido, vos decís, Cecilia, aflojá porque nadie te está entendiendo, pero... Yo creo que es súper perfecto. No sé si los demás te están siguiendo, pero yo estoy fascinada acá. ¿Los Bien. demás? Dedito para arriba, ¿algún comentario? Venimos bien. Bien, bárbaro. Sigo Verde, entonces sí. así a 100 por hora. Entonces, fíjense, esto se llama mobbing maternal. ¿Qué es el mobbing? Es el bullying, digamos. Es el bullying que le hacen a las mujeres cuando se quedan embarazadas o cuando la mujer tiene complejo de decir que está embarazada. No, me quedé embarazada, ¿qué me van a decir? ¿Qué me va a pasar? ¿Por qué la tenemos que pasar mal? ¿Por qué el mundo no está preparado para nosotras que queremos ser madres y queremos ser profesionales? Esa es la mentalidad que hay que cambiar. Entonces, fíjense lo que dice, esto es interesantísimo, manifiesto ante el acoso a la maternidad. Afirmamos que la mujer no está discriminada hoy en Occidente por el hecho de ser mujer, sino por ser o poder ser madre. ¿Sí? La maternidad o la familia está infravalorada en el entorno laboral. Entonces, le leo la negrita. La maternidad permite desarrollar unas capacidades humanas que son un plus en el desarrollo personal y en el desempeño de la carrera profesional. Obvio. Yo soy madre de 6 hijos. ¿Tengo un plus? Sí tengo un plus, porque soy una capa en resolver situaciones de la más diversa índole con las más diversas edades. Digamos. Mi marido también, porque colaboramos entre los dos. Pero hay capacidades humanas que las madres tenemos que son muy útiles a la hora de elegir un perfil. No sé si me explico. Es decir, no es algo que resta, es algo que suma, pero el mundo no lo ve así. Un elevadísimo porcentaje de mujeres ha sufrido acoso laboral por ser madres. La dedicación exclusiva a las familias es causa también de discriminación de la mujer por razón de su maternidad. Entonces, fíjense lo que exigen. El reconocimiento legislativo del acoso por razón de la maternidad, es decir, el mobbing maternal. La toma de las medidas necesarias. Promoción e incentivos fiscales para la flexibilidad del horario. 24 horas al año para asuntos familiares sin justificación. Promoción e incentivos para la creación de guarderías en los centros de trabajo. Ampliación de la prestación de maternidad hasta la semana 24, que se cumpla con el principio constitucional de contribuir físicamente en función de la capacidad, lo cual exige ponderar teniendo en cuenta los hijos y la renta per cápita. Y la recreación de un registro de personas con dedicación exclusiva a la familia que otorgue créditos computables, bueno, etc. Esto es de España. ¿Sí? Bien, ¿por qué les puse esto? Porque me reinteresa que tanto los varones como las mujeres que están presentes acá, tomemos conciencia de la importancia que tenemos las mujeres en todos los niveles. Y acá les voy a pasar, a riesgo de que esto se extienda, pero es que me encanta este video, les voy a pasar un video. ¿Por qué? Porque en esto de caer en los esencialismos, hay un tema que las mujeres tenemos, que las mujeres somos más pacifistas por lo general, no estoy esencializando, pero por lo general, las mujeres tenemos como una tendencia a ser más pacifistas, a tratar de relacionar, de solucionar los problemas a través del diálogo. Y eso se nota desde chiquitos. Los chiquitos resuelven, los varones resuelven los problemas en el patio del colegio a las trompadas. Pum, pum, listo, a las trompadas. Las mujeres vamos con el diálogo, vamos con el chamullo, nos enredamos en nuestras propias lenguas, somos más bichas en algunas cuestiones, pero a nosotros nos gusta la paz. Bueno, nos gusta la paz. Y las políticas de paz están asociadas a la maternidad. Entonces hay todo un grupo de mujeres en el mundo que se moviliza para exigir la paz. Para exigir la paz. ¿Por qué? Porque las guerras están hechas por los hombres. Las mujeres parimos a los hijos, los educamos, ¿sí? Les damos todo lo que somos capaces de dar. Y después, una política de un gobernante de turno me lo manda a la guerra y me lo mata. No sé si me explico. ¿Sí? Esta cuestión es tan vieja como la historia del hombre. Aristófanes en una comedia lo pone en Lisístrata. Lisístrata es la mujer que disuade los ejércitos, se los cuento así rápidamente. Lisístrata, una comedia de Aristófanes en el siglo V antes de Cristo. Lisístrata
reúne a un grupo de mujeres en volada de que se los lleven a la guerra contra el Peloponeso, contra los persas, contra los medos, con todos. Entonces dice, mujeres, vamos a hacer lo siguiente. Para lograr la paz, porque no queremos que nos sigan matando a nuestros hijos ni a nuestros maridos, vamos a obligar a los varones, o sea, nosotros nos vamos a poner como objetivo no tener relaciones sexuales con los varones, hasta que los varones firmen el Tratado de Paz. ¿Sí? Entonces, la comedia hace referencia a eso, que al final los varones, desesperados por tener relaciones con sus mujeres, firman la paz, y eso empuja. Es decir, este tema de la paz de las mujeres no es un tema nuevo. Les voy a pasar un ratito este video y después ustedes lo van a seguir viendo, espero que lo puedan ver. Si no se escucha, avísenme. A ver. ¿Escuchan? Esta es la historia de más de 3.000 mujeres palestinas e israelíes que marcharon durante 2 semanas hacia Jerusalén para exigir un acuerdo de paz entre ambas naciones. Todas ellas han pedido el fin de la violencia, la ocupación y el cese del enfrentamiento, para así lograr la paz de futuras generaciones. La movilización ha unido a personas de izquierda, de derechas, religiosas, no religiosas. La misión de la organización Mujeres Hacen la Paz es la única de crear un movimiento no político para restablecer la esperanza. What is happening here tonight is that women say enough of the strife, of the war, of the hatred, of the separation between people, between women, between... We're not giving our kids to any political maneuvers anymore. I want to thank you for standing up for peace alongside your Palestinian sisters. I want to thank you and to let you know that in the world that we live in, peace is possible only when women of integrity and faith stand up for the future of their children. Congratulations. It is my hope that you will continue to battle for peace in a constructive way, and I look forward to the day that I will come and join you. Thank you for the children of Israel. Thank you for the children of Palestine. Thank you. Peace. Shalom. From the north to the south, from the west to the east, hear the prayer of the mother. Bring the peace from the north. Se hace muy largo, pero esta es la idea, es decir, la mujer tiene mucho para contribuir, porque la mujer le sale la paz de las entrañas. Las mujeres no queremos que nos maten a nuestros hijos. Entonces, cuando la mujer se pone al servicio de estas luchas, podemos lograr muchísimo en el mundo, ¿sí? Después véanlo con más calma el video, esto lo voy a pasar porque es muy largo. Bien. Entonces tenemos los feminismos de la igualdad, los feminismos de la diferencia, el feminismo de género, o la ideología de género, tenemos las mujeres como políticas de la paz, como constructoras de la paz, y tenemos también otro tópico muy importante dentro de los feminismos, que es el debate entre lo público y lo privado. Para unos lo privado es la esfera de la libertad, es decir, yo soy absolutamente libre en mi casa. Esta pandemia nos dijo que, bueno, yo puedo estar acá dándoles una charla a ustedes, pero estoy en patas. De hecho, acá en Salta hace como 35 grados, me estoy muriendo de calor, y estoy con ojotas, digamos. Pero es la esfera, lo privado es la esfera de la libertad. Está lejos del poder del Estado. Acá soy libre, hago lo que quiero, digo lo que quiero de quien quiera, etc. Para otros, lo público es el ámbito de la verdadera libertad, es donde yo puedo ejercer mis derechos de ciudadano, por ejemplo, porque se ejerce la ciudadanía y la participación activa. Ahora, cuando se separa la esfera pública de la esfera privada, en realidad siempre esa separación, esa dicotomía entre lo público y lo privado, la mujer salió perdiendo, porque la mujer la mandaron a lo privado, a la familia y al hogar, y a los varones quedaron con la parte pública de ir a cambiar el mundo. Entonces hay algunas autoras muy interesantes que van a decir, el contrato social de Rousseau, en realidad, y de Locke, John Locke,
en el siglo XVII fue, siglo XVIII, XVII y XVIII, fue en realidad un contrato sexual. Porque cuando hablan del voto universal y obligatorio, ¿sí?, la universalidad nunca incluyó a las mujeres, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo privado y qué es lo público? Entonces, si yo digo que lo privado hace referencia a los cimientos naturales para la vida civil o pública, bien, son los cimientos naturales, pero lo privado es irrelevante para el interés de los teóricos y activistas políticos. No me interesa lo privado, a mí me interesa el ámbito público. Entonces yo distingo lo privado y la familia, y lo público es lo otro. ¿Sí? Entonces este amigo Rousseau, que es muy vilipendiado por algunas ramas del feminismo, y van a ver por qué, Rousseau dice, el que escribió el Emilio, bueno, el contrato social y todo eso, ¿no? Las mujeres son la preciosa mitad de la república. Ellas hacen las costumbres, lo privado, mientras que los hombres hacen las leyes. ¿Sí? Todo mal con Rousseau. Todo mal con Rousseau. Porque las costumbres las hacemos los varones y las mujeres. Y las leyes, para que sean justas, las tenemos que hacer los varones y las mujeres. Y este es el reclamo de las mujeres de la segunda ola del feminismo de la igualdad, que acá tienen algo de razón. Dicen, las mujeres de la segunda ola, o del feminismo de la igualdad, van a decir, lo personal es político. Ojo. ¿Por qué? Porque la vida de las mujeres está regulada y condicionada por el estado civil de esposa, por las políticas gubernamentales para el cuidado de los hijos, por las prestaciones sociales, la legislación laboral, la división sexual del trabajo, las leyes sobre la violación, las leyes sobre el aborto o el acoso sexual. Los problemas personales se resuelven por medios políticos y la acción política. Por lo tanto, cuando me hablan de personal y de privado, ¿de qué estamos hablando? ¿Está? Este reclamo es un reclamo genuino. Ni lo personal es tan personal, ni lo público es tan público. Hay que ver que las mismas familias están reguladas por determinadas leyes. Porque si dentro de las familias hay abuso sexual, el Estado tiene que intervenir. Entonces, lo personal o lo privado no es tan personal y tan privado. ¿Se ve ese punto? Entonces, ahí tenemos otra discusión, no me voy a meter porque si no, no salimos más de todo este tema. Vamos al último tema, que es las políticas de ideas y la política de presencia. ¿Sí? ¿Qué son las políticas? Y esto lo vamos a hacer bien rapidito. Las políticas de ideas es, las mujeres, es el feminismo que dicen que lo importante no es que la mujer participe activamente o públicamente en la política, en la economía, en la sociedad, sino que lo importante es la sensibilidad de los representantes hacia su electorado en las políticas que desarrollan. No importa quiénes son esos representantes, si son varones o mujeres. Si el Senado está lleno de varones, lo importante es que esos varones tengan conciencia de que las mujeres también somos importantes. Esa es la política de ideas. ¿Sí? Que algunos feminismos lo llevan adelante. Mientras que hay otras mujeres que van a decir, no, un pomo de las ideas. Acá la mujer tiene que estar presente. Entonces las mujeres tienen que ser políticamente visibles como mujeres y que actúen en calidad de tales. Sus necesidades pueden no coincidir con las de los hombres. Entonces la mujer tiene que estar presente para discutirle al hombre cuando su necesidad se enfrenta con la de los hombres. Es fundamental la presencia efectiva. Y estas son las mujeres que reivindican el cupo femenino. ¿Está? Es decir, es obligatorio que una lista de políticos tenga el 50% o que las... o algo absurdo a mi criterio, porque como verán, una buena iniciativa se degrada cuando se radicaliza. Entonces, de repente, exigir a un grupo de rock o de músicos que tenga cupo femenino, te querés pegar un tiro en las muelas. No, pará. Si la mujer es buena, que toque rock, que toque lo que quiera, pero no porque está obligado a, ¿entienden? Es decir, el cupo femenino, a mi humilde entender, es positivo cuando moviliza otras esferas, pero si el cupo femenino es para quedar bien con las mujeres, y te diría que no sirve, ¿está? Pero bueno, acá tenemos otra lucha de las mujeres. Entonces, como verán, hemos así, en esta montaña rusa, hemos visto estos grandes temas de los feminismos, de la igualdad de la diferencia, el debate biológico, sexo-género, esencialismo, lo público y lo privado,
y esto de la política informal, política de ideas y política de presencia. Hasta acá. Y lo podemos dividir así. ¿Alguien tiene alguna pregunta que diga, si no me la responde me muero? Porque voy a cambiar radicalmente de tema, por eso les digo. ¿No? ¿Prefieren hacer? Sí. Ok, sí. Bien. Vamos a ver qué pasó, ¿sí? ¿Cuál es la mirada de Cristo y las mujeres? Primero tienen que contextualizarlo. Jesús nace en una cultura judía. La cultura judía era una cultura patriarcal, era una cultura androcéntrica, era una cultura en la cual el hombre, el varón, tenía fiestas religiosas, la mujer no podía acceder al templo, por lo menos había una parte que las mujeres, hasta una parte de las mujeres del templo que podían acceder, a otra parte no. Las mujeres no podían ser rabinas, los varones eran los que tenían acceso a la Torá, las mujeres no eran educadas, por lo general, a no ser que el padre de las mujeres sea bueno y quisiera educarlas, es decir, para que sepan escribir y leer, pero si no había buena voluntad de los varones, el varón no estaba obligado a enseñar a las mujeres. Las mujeres estaban dedicadas al hogar, es la Iri Shemame, ¿no? Al hogar, a los hijos, y esa es su función. ¿Está? No se podía hablar con las mujeres en público. Las leyes de Moisés eran muy duras con las mujeres. Acuérdense de el varón podía repudiar a la mujer cuando la mujer no podía tener hijos, porque el problema de no tener hijos era cuestión de la mujer, no era un problema del varón, ¿sí? Entonces, si el varón ve que no puede tener descendencia, era tan importante la descendencia, que el varón podía repudiar a la mujer, pero la mujer no podía repudiar al varón. Y si una mujer era encontrada en franco adulterio, la mujer tenía que ser lapidada, es decir, con piedras hasta que se muera. Nadie habla del varón. El varón no era lapidado, era la mujer la lapidada. ¿Está? En esa cultura nace Jesús. Y Jesús tiene un mensaje absolutamente revolucionario en el sentido de las relaciones masculinas y femeninas. ¿Por qué? Porque Jesús habla con las mujeres en público. No teme curarlas ni siquiera un sábado, ni teme que le laven los pies y lo perfumen. Tiene actitudes femeninas cuando les dice a los discípulos, dejen que los niños vengan a mí. Llora, se entristece, discurre con ellas, habla con ellas. Yo esto lo paso volando, pero en cada cosa que yo les estoy diciendo hay una imagen en el Nuevo Testamento que da fe de eso, ¿no? Desbarata un grupo de varones que querían lapidar a una pecadora cuando en realidad todos somos pecadores. ¿Sí? Jesús dice, el que esté libre, señores, ¿ustedes van a lapidar a esta mujer? ¿Quién no tiene pecado? El que no tiene pecado, que tire la primera piedra. Pero como verán, ustedes tienen tanto pecado como esta mujer, así que nadie tiró la primera piedra. ¿Está? Jesús está rodeado de mujeres discípulas. Los evangelios, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a oírlo, pero los evangelios dicen, estaba Jesús con las mujeres permanentemente. ¿Sí? Los discípulos, Jesús está rodeado de mujeres discípulas. Los discípulos son aquellos que siguen a un maestro no solo por sus enseñanzas, sino por el estilo de vida que proclama. María Magdalena, la discípula discipulorum, la discípula de los discípulos, ¿sí? La fiel seguidora de Jesús. En este sentido, Jesús tiene un mensaje muy claro, la condición de igualdad de varones y mujeres. Él vino a traer el mensaje y a restituirle la dignidad a la mujer. Ahora, ¿qué pasó después de Cristo? Y acá hay varios factores que condicionan la mirada de la mujer en el cristianismo. Primero, las filosofías gnósticas de los comienzos del siglo II y el siglo III después de Cristo. El problema con las mujeres se debía a la desconfianza sobre el cuerpo, arraigada fuertemente en las costumbres y en la sociedad. Yo me pregunto, esta pregunta es mía, ¿no será que el cuerpo femenino pone al varón en una situación de vulnerabilidad? Y por eso el varón la deja de lado. ¿Será que la mujer siempre fue considerada como ocasión de pecado? Y ponía al varón en una debilidad
el cuerpo femenino lo pone en una situación de vulnerabilidad al varón y por eso saca su peor cara el varón cuando se encuentra con el cuerpo femenino. Acá hay un montón de temas que yo se los dejo picando, ¿no? Platón con su idea que el cuerpo es la cárcel del alma, el cuerpo femenino es sinónimo de pecado y el alma de salvación. Entonces, después del cristianismo, después los gnósticos, que esta polaridad, esta dicotomía entre cuerpo y alma, el cuerpo situación de pecado, el alma es lo que te salva. Acá se genera como un dualismo, como algo que tiene dos cuernos, ¿sí? Este dualismo se arraigó en algunos padres de la Iglesia y así la mujer fue considerada causante del pecado. En algunos padres de la Iglesia, no en todos, pero algunos padres de la Iglesia son muy duros con las mujeres, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la imagen que queda, sobre todo a comienzos de la Edad Media, ¿sí? Que después se recrudece en la Edad Moderna, pero esto no lo dice nadie? Eva es la imagen de la mujer pecadora. Eva incita al varón a pecar. Y a Eva se la confronta con María, por eso la imagen que yo les puse acá. Está María, la que tiene el pie sobre la serpiente, y Eva, que tiene la serpiente que la envuelve. ¿Sí? Acá tenemos o Eva o María. Eva, pecado, cuerpo. María, la Virgen María, al no tener pecado, resume todas las cualidades femeninas. Entonces, la Iglesia queda con este dualismo. El cuerpo es malo, María es pura, sin pecado, por lo tanto, es el prototipo de la mujer. Y la mujer, ¿sí?, solamente tiene que tener relaciones sexuales para la procreación, porque fuera de eso es una pecadora. Porque María no fue así. Esta imagen de María también es falsa. ¿Por qué también es falsa? Porque María fue mujer. Independientemente del aspecto teológico de sin pecado concebida, etcétera, etcétera. No estamos haciendo teología. María es mujer. Yo no puedo identificar a la mujer ni con esa imagen de Eva, ni con esa imagen de María, porque ambas son abstracciones. Es muy fuerte lo que les estoy diciendo. Ambas son abstracciones. Si yo la veo a María como esa idea sin mancha, sin pecado que es, pero como una idea, y no la veo como mujer, María no puede ser mi ideal. Es dramático. Sin embargo, María es mi ideal. Y acá están los feminismos que se le van a la yugular a la Virgen María, pobrecita. ¿Por qué? Porque dicen, María no puede ser modelo de nadie. Si las mujeres somos encarnadas, si las mujeres tenemos cuerpo, si las mujeres tenemos también deseos sexuales. Entonces, ¿qué me hablan de María? María es una construcción androcéntrica, ¿sí?, o patriarcal de los varones que quieren seguir teniendo sometidas a las mujeres. Esa crítica a los feminismos a María. Yo la voy a rescatar a María, porque María es lo más. María para mí es una mujer real. María no es ese espíritu puro, porque María le puso el cuerpo a Jesús. Yo acá les pongo, a mí me gustan mucho las imágenes, me gusta mucho el arte. Acá les pongo la Virgen Blanca de la Catedral de Toledo del siglo XIV. Miren qué bonita que es esta imagen. ¿Sí? Es una belleza. Uno ve esta Virgen, le dicen la Virgen Blanca por el material con el que está hecha, ahora está más oscura porque es del siglo XIV, pero es de una ternura. Esa es María. María es madre, es mujer, es con todo lo que ello implica, ¿sí? Ahora, fíjense qué es lo que pasa en los evangelios. María está silenciada en los evangelios, como fueron silenciadas las mujeres de la época, porque los evangelios los escribieron los varones. Entonces hay ahí un sesgo, ¿sí? Hay un sesgo. Los evangelios fueron escritos después de la década del 70, Marcos en los 70 y Juan a finales del primer siglo. ¿Cómo la presentan en cada evangelio? Entonces, hay 23 textos sobre María. San Pablo la nombra en Gálatas 4:4, Marcos en 2 textos breves y parcos, Mateo nos brinda 7 textos sobre María, pero ninguna la hace hablar, Lucas la nombra 9 veces, 8 en su evangelio y 1 en los Hechos,
Y Juan la nombra 4 veces, 3 en su Evangelio y 1 en el Apocalipsis. Es decir, María es puro silencio. Sin embargo, es un silencio que retumba. ¿Por qué? Es un silencio que ensordece, a pesar de que me la silenciaron. No importa. Nosotros vamos a ver en qué es ese silencio que ensordece. Y por eso yo les quiero, el objetivo es mostrarles lo más fuerte que tiene María como mujer y por qué yo la relaciono con los feminismos. Primero la Anunciación de Fra Angelico de 1425. A ver, esto es muy largo, yo ya tengo miedo que estoy siendo muy larga, pero a ver, yo quiero que ustedes piensen en María como mujer. María queda embarazada, soltera, estaba comprometida, pero es, podríamos decir, una futura madre soltera. En una época en que era repudiada, podía ser repudiada por José. Por eso se le aparece la Ángela, San José, etcétera, etcétera, no importa. Pero yo quiero que vean el coraje de esa chica de 15 años que sin entender nada se queda embarazada y le dice sí a Dios. ¿Está? Acá tengo un chat. Fíjense, María se queda embarazada. Entonces, yo rescaté este himno, que lo encontré que me encantó, de San Efrén el Sirio. Mi boca no sabe cómo llamarte, oh hijo del viviente. Si me atrevo a llamarte hijo de José, tiemblo, porque tú no eres semilla suya. Pero de negar su nombre tengo miedo, porque es a él a quien he sido dada como esposa. Aunque seas hijo del uno, te llamaré hijo de muchos, porque no son suficientes para ti miles de nombres. Tú eres hijo de Dios, pero también hijo del hombre e hijo de José, hijo de David e hijo de María. ¿Quién ha hecho al que no tiene lengua, Señor de las lenguas? Debido a tu concepción pura me calumnian los malvados. Sé tú, oh santo, el defensor de tu madre. Muestra prodigios que les persuadan sobre el origen de tu concepción. Por tu causa me odian todos, oh tú que amas a todos. Soy perseguida por haber concebido y dado a luz al único refugio de los hombres. Que se alegre Adán porque eres la llave del paraíso. Se estremece el mar contra tu madre, como contra Jonás, Herodes, como contra Jonás. Herodes, como una ola furiosa, quiere ahogar al Señor de los mares. ¿A dónde debo huir? Enséñamelo tú, oh maestro de tu madre. Huiré contigo para obtener la vida por medio de ti en todo lugar. Contigo la fosa ya no es una fosa, porque en ti se sube. Contigo el sepulcro ya no es sepulcro, porque tú eres también la resurrección. En la Anunciación, María está sola con un hijo, ¿sí? Con todas las consecuencias que eso le puede atraer. Sin embargo, le dice sí a Dios. Y eso la llena tanto de gozo, pese al miedo social, al susto social. María es mujer, quiero que la vean como mujer, como niña que se queda embarazada, ¿sí? Y sale a visitar a su prima Santa Isabel. Esta mayólica es de Marco Iván Rubnik, de 2006, ¿no? Bueno, ustedes por los ojos van a reconocer, hubo muchas obras de él. Y María sale a visitar a su prima Santa Isabel. ¿Qué mujer hoy puede decir, el poderoso ha hecho grandes obras en mí? María se la cree. María es una mujer, perdón, hay un micrófono prendido. María, perdón, hay un micrófono que está prendido. Si me escuchan. María es una mujer que se la cree, que asume su condición de privilegiada. ¿Cuántos de nosotros tenemos que asumir la condición de privilegiados? El poderoso ha hecho grandes obras en mí, su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. María está tan contenta que sale al encuentro del otro. Sale al encuentro. María va, es Cristo, por eso dicen que es la primera misionera. Se queda embarazada y sale. ¿Sí? Las bodas de Caná. María en las bodas de Caná. Qué maravilla que María le dice a Cristo qué es lo que tiene que hacer como buena mujer. El feminismo de María se muestra cuando en las bodas de Caná se ocupa de su hijo, que su hijo haga lo que pueda hacer.
María sabe lo que puede hacer su hijo. Y le dice, hacelo. Y Jesús le dice, no, pará, todavía todavía no llegó mi hora. Y María le dice, sí, yo te digo, llegó tu hora. Fíjense qué femenina que es esa mirada. No, es hora de actuar. María actúa. ¿En qué momento el feminismo decreta que María es pasiva? Está atenta a las necesidades de los otros, no se queda quieta, observa, escucha, resuelve. Los novios van a estar preocupados, porque los padres de los novios están preocupados, porque se acabó el vino. Para que se acabe el vino se tendrían que haber bajado 10 tinajas de 100 litros, o sea, estaban chupados hasta el moño, dirían acá en Salta. Y María no le importa eso. Le dice, no, van a pasar vergüenza los padres. Se preocupa, está atenta del otro. Fíjense qué cualidades femeninas que nosotros tenemos que poner en práctica a nivel social. Estar atenta a la necesidad del otro. Yo les pongo acá, ¿qué mujer o qué varón no quiere tener de modelo a una persona semejante? El estar con las necesidades del otro. María en la cruz. Una madre no abandona jamás a su hijo, ni aunque todos los poderes terrenales lo hagan. La mujer tiene ese coraje que le sale de las entrañas. Sigue sin entender el plan de Dios. Ustedes tienen que entender, María es una mujer como yo, que Dios se le va manifestando en su vida diaria. Si a mí se me muere un hijo hoy, yo no entiendo el plan de Dios, por más buena que sea. Y María ve a su hijo crucificado como un perro en una cruz, que dejó hasta la última gota de su sangre. Sin embargo, está ahí, y tiene tanto coraje que ni siquiera los soldados romanos le dan miedo. Fíjense cómo acá lo femenino se manifiesta pese a todo. Y uno habla de las madres del dolor, de estas madres que les mataron a sus hijos y que la justicia no obra, y así las madres del dolor, como se les llama en Argentina, las madres del dolor reclaman justicia, independientemente de las estructuras sociales que amedrentan. Ese es el coraje de una madre, el coraje que sale de las entrañas, el coraje que nuestra sociedad necesita para reclamar justicia muchas veces. ¿Está? Y María lo muestra al pie de la cruz. Y también en Pentecostés. En Pentecostés se da una escena curiosa, porque si ustedes leen los evangelios, los distintos evangelios que hablan sobre Pentecostés, estaban todos los discípulos reunidos, y ahí Juan creo que los nombra, uno a uno a todos los discípulos. Entonces decía, Juan, Pedro, Zebedeo, y las mujeres. Las mujeres, por supuesto, no las nombra, no tenemos ni idea qué mujeres estaban ahí. Los varones tienen nombre, las mujeres no tienen nombre. Esa es otra charla. Entonces, entre las mujeres estaba María. Los discípulos tenían miedo, los discípulos varones no estaban al pie de la cruz, salvo Juan. El resto no, arrugaron. La mujer estaba ahí. Las mujeres estaban al pie de la cruz. Y las mujeres estaban, y María estaba reuniendo a los apóstoles, porque los apóstoles estaban con miedo, y se reunían alrededor de María, y ahí llega el Espíritu Santo. Todos tenían miedo, ella también, pero evidentemente no lo demostró, les pongo, las mujeres estaban allí, María Magdalena estaba allí, todos quisieron estar al lado de ella. Calma en la tormenta, confianza, fe, esperanza, esperar en oración para después salir a actuar. Mujeres que esperan, mujeres que rezan confiadas, mujeres que invocan el Espíritu, solos no, con el Espíritu todo. María es aquella que invoca, es aquella que tiene un coraje a prueba de balas, ¿sí? Y que es digna de imitar por ese coraje. Ella está convencida que se puede cambiar el mundo con Cristo. Entonces, a mí que me vengan a decir que María es pasiva y que María no tomó las riendas de su vida. Por eso, cuando uno habla de María y la puede bajar de los altares a María y la ve como una mujer y yo me pongo en posición de María, yo no sé si hubiera sido tan valiente como ella. Yo no sé si me hubiera enfrentado a los soldados romanos al pie de la cruz. De hecho, los varones no lo hicieron. María sí. María sí. Está. Por eso, el feminismo de María es tan determinante. Yo acá les puse esta otra, que a mí me encanta, la Virgen sonriente. Y esta imagen es una estatua que está en la Catedral de León, la Virgen con el Niño del siglo XIII.
¿sí? Está del siglo XIII, 1250, 50 y pico creo que es. Fíjense la sonrisa de María, porque estamos acostumbrados a verlo María con oración, con cara suplicante. No, María tiene, no sé si a ustedes les parece lo mismo que a mí cuando ven esa imagen, de esa media sonrisa confiada. Esta de mujer segura de sí. Es fantástica. Bien, el feminismo de María. En su condición de mujer, María es activa, sale al encuentro, no tiene miedo, asume los desafíos que se le presentan, no le teme al juicio social ni político. Esto que yo les decía, se queda embarazada soltera en una época tremenda, porque hoy que te quedes embarazada soltera, no importa. En esa época sí importaba. Tiene una mirada diferente de la de Jesús. Jesús no se da cuenta que los novios no tenían vino. María se da cuenta. Está atenta al otro. Se pone en movimiento para lograr que el otro esté mejor. Tiene esta ética del cuidado que yo les decía, esta maternidad que cuida al otro en tanto otro, en un otro concreto. Es modelo de varones y mujeres. Dejemos de decir que María es solamente ejemplo para las mujeres. María humaniza en sentido pleno a Jesús, en sentido literal, es decir, es la madre de Dios, y Jesús se encarna en María, María le da el rostro humano, el rostro de ser humano a Cristo. Varones y mujeres necesitamos esa mirada humanizante y humanizada de María. Su ser de mujer es lo que marca la diferencia en la evangelización. Necesitamos esas miradas de mujeres, necesitamos que los varones tengan esa mirada de mujer. Necesitamos que la mujer tenga una mirada también de varón. No sé si me explico. No se va a lograr una igualdad entre varones y mujeres si no asumimos esa necesidad mutua que nos tenemos, esa reciprocidad que tiene la mirada de la mujer con la mirada del varón. ¿Sí? María es madre de la Iglesia porque es mujer, no porque es virgen, porque es mujer. La Iglesia necesita de la mirada femenina tanto como Jesús necesitó de su madre. Y esto es indiscutible. ¿Está? Después, la mujer en la Iglesia es otro tema. Hasta acá llegué, no sé ni cuánto demoré, espero que no los haya aburrido demasiado y me pongo a disposición si alguien tiene alguna pregunta. Increíble. Los varones hicieron caca. Bueno, claro, sí, es verdad eso. Acabo de ver eso. Muy buena, Cecilia. Muchas gracias. No para todos eso. Sí, bien. A mí No se quiero me- que esto ponga en cuestionamiento, perdón, sí, estoy abierta a las preguntas. Se me ocurre una pregunta, pero quizás es media compleja. Me quedé un poco recalculando y releyendo toda la información porque fue bastante. Pero, ¿cómo podemos no ir al choque, por decirlo de alguna forma, con los feminismos de hoy en día? Porque yo, por ejemplo, estoy en la Facultad de Humanidades de acá en La Plata, los que tienen la posibilidad de haber pisado alguna vez la facultad. Es un lugar muy político, con una postura política muy marcada y muy igualitaria a todos, y vos ahí con tu rosario en mano, pidiendo por favor no morir en el intento. ¿Cómo podemos empezar a abrir diálogo? Porque a veces sentís que está todo muy cerrado, por decirlo de alguna forma. Es muy buena pregunta. Yo creo que uno tiene que usar las armas de la paz. Y la mujer puede tender puentes. A ver, yo me encontré, al principio cuando empecé con los feminismos, dije, ay no, qué pesado, yo no quiero con estas mujeres sacadas, radicalizadas. Pero después encontré que en todas las olas del feminismo, ¿sí?, tienen semillas de verdad. El feminismo de la igualdad tiene muchas cosas positivas. Por ejemplo, el tema de la denuncia sobre el sistema capitalista que no toma en cuenta el trabajo reproductivo y doméstico. La lucha por la igualdad de salarios, a mismo trabajo, mismo salario, hoy no se da 100%. Es decir, un gerente varón puede ser que gane casi el doble que una gerente mujer. Yo creo que en el feminismo de la diferencia pasa lo mismo.
Yo personalmente no estoy a favor del aborto, no creo nunca estar a favor del aborto. Pero entonces es muy importante ver qué es lo que están buscando las mujeres con el aborto y tender puentes. Las injusticias, ¿sí? El que la mujer diga se queda embarazada y le arruina la vida o la sociedad, o qué sé yo, sus padres la matan o su novio no se quiere hacer cargo o no puede sostener un hijo porque no se puede sostener a ella económicamente. ¿Por qué recurre al aborto? Y tratar de ayudar a las mujeres en esa última instancia que es el aborto. Es decir, para mí, todos los feminismos tienen semillas de verdad y hay que tratar de encontrarlas a través del diálogo. Obviamente que con las personas más radicalizadas no puedes hablar de nada. ¿Está? Yo no voy a ponerme a discutir con una persona que ya tiene un cassette puesto y que me va a empezar a gritar cuando yo le digo, yo estoy a favor tuyo, pero del aborto no. Ah, vos que sos una retrógrada, segura que sos católica. No puedo hablar con esas personas, pero sí puedo generar instancias de apertura y de buscar puntos de encuentro. En todas las autoras hay algo valioso, inclusive en algunas cosas que escribe Judith Butler, que no puedo estar más en las antípodas de Judith Butler, porque cuando me quiere deconstruir lo masculino y lo femenino, me parece atroz, digamos. Pero Judith Butler tiene algunas cuestiones que son llamados de atención para nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo podés hacer? Y bueno, evidentemente, si vos vas a la Universidad de La Plata y vas con el Rosario Hermano, Dios te salve María, y bueno, es factible que te ligues un par de tortazos en el camino, pero si vas con el diálogo, si vas con esta búsqueda de veamos en qué estamos de acuerdo, me parece que se puede generar un montón de cosas. No sé si te contesté. Sí, más que es una crítica que recibimos mucho. Yo no voy a decir formo parte porque no estoy involucrada activamente, pero sigo mucho feministas de la nueva ola, quizás alguno de los chicos lo conoce, que es un grupo de feminismo que está a favor del aborto. Y una de las muchas críticas que recibimos es, si estás a favor, si estás en contra del aborto, perdón, entonces no podés ser feminista, porque estás en contra de la mujer. Y muchas veces solemos tender puentes por este lado, pero como decís vos, a veces hay gente que tiene un cassette en la cabeza y encasilla mucho el feminismo, y obviamente en un grupo de, no sé cuántos tendremos ahora, pero de tanta gente unida por una misma causa, obviamente va a haber discrepancias y diferencias en muchísimos temas. Sí, yo me hubiera privado de un montón de riquezas si hubiera leído solamente a las mujeres que están a favor del aborto. Es decir, de todas las autoras que yo les nombré, todas están a favor del aborto. Sin embargo, tienen mucho para cuestionar a nuestra sociedad. Yo en esas cosas, en el aborto no puedo transar, pero porque ya por estructura personal, por argumentos biológicos, filosóficos, teológicos, todo. Pero la persona que te dice, si sos feminista, tenés que estar a favor del aborto, no conoce los feminismos. Y de hecho no hay un solo feminismo. Hoy ni siquiera el feminismo más radicalizado te dice que hay un solo feminismo. Hay tantos feminismos como mujeres, te diría. Si quieren escribir algunas por el chat, unas preguntas. Sí, si alguien... Ay, perdón, si alguien no se anima a hacerla para todos, también la pueden mandar a privado y la leemos sin decir de quién fue. Nada, dejo el lugar. Perdón, Clemen. Me quedó resonando sobre esto, sobre la maternidad, sobre las preguntas disparadoras, pero sobre todo que no hay leyes laborales todavía, o no se completa concretamente para que una mujer pueda tener estas dos perspectivas de tener una vida laboral y una vida al mismo tiempo con una familia, que a veces te deja que o vivir laboralmente o no puedes tener familia, o si tenés los dos siempre no vas a poder estar bien en una completa. ¿Qué más podrías decir sobre esto de lo que te empuja en la sociedad o los diferentes micromachismos que hay en las palabras que te dicen, o muchas veces en los currículos ponen no tengo hijos? Y eso también causa en esto de pensar cuando
alguien quiere pensar en el aborto o está pensando en si tener un hijo o no, también te obliga y te empuja a pensar esto: si tengo familia, no podré lograr ciertas cosas. ¿Qué pensás bien de las leyes laborales que hoy por hoy están acá en la sociedad? Bueno, en la sociedad argentina. Que hay que cambiarlas. Y yo creo en una política de presencia ahí. Yo creo que si hablamos de igualdad, estamos hablando justamente de eso, la misma igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades que tiene que tener el varón y la mujer. Pero ahí se tiene que involucrar el varón. Lo que pasa es que cuando uno habla de feminismo, los varones huyen como rata por tirante. Entonces, la lucha se te embarra. No porque las mujeres, miren, una vez yo di una charla sobre feminismos en un secundario, ¿no? A chicos de cuarto y quinto año. Una chica levanta la mano y dice, no, a ver, para mí, a las marchas tienen que ir solamente las mujeres, ni una menos, ¿no? Porque era la época de ni una menos. Tenemos que ir solamente las mujeres, porque los varones no entienden nada de dónde estamos parados, porque yo le dije, mire, discúlpeme, le digo a la chica, ¿no? Pero estoy totalmente en contra de lo que usted está diciendo. Porque si esta sociedad no la sacamos juntos, no la saca nadie adelante. Es decir, otro de los libros más importantes, La sujeción de las mujeres, escrito por John Stuart Mill, es un filósofo inglés del siglo XIX, ¿sí? Que ayudó muchísimo a las mujeres con la lucha por el sufragio universal. A ver, yo entiendo que las leyes laborales se cambian cuando hay una mentalidad dispuesta. Por eso las mujeres tienen que estar en la rama del derecho, tienen que participar activamente en el derecho, en la filosofía, en la sociología, en la economía, en la política. Tiene que haber mujeres activas, porque la mirada de la mujer no es la mirada del varón. De alguna manera es bienvenido que no sea, es decir, nosotros aportamos algo que el varón no lo ve, y no lo ve ni cuadrado. Jesús no vio ni cuadrado que los novios necesitaban vino. María sí lo vio. No sé si me explico. Si las mujeres no estamos en esos lugares para cambiar la mirada, no se va a poder cambiar y vamos a seguir pensando que es lo natural. ¿Sí? Que hoy una empresa no tenga horarios flexibles para las mujeres es una empresa que discrimina a las mujeres. Por eso exigir, por ejemplo, que las empresas o los lugares de trabajo donde van las mujeres existan las guarderías, es una lucha que vale la pena. Es una lucha que vale la pena. ¿Está? Cuando mi mamá empezó a cobrar la jubilación por ama de casa, es una lucha que valió la pena. La mujer se dedicó a sus hijos, las veces que salió a trabajar era porque en casa no daba para más, yo también tengo 6 hermanos, no daba para más, pero se dedicó a sus hijos, mientras mi viejo salía a laburar. Bien. Por suerte, el Estado le reconoció que lo que hacía en su casa también era laburo. Y cobra una jubilación. Esas son luchas que se fueron ganando de a poco. Que pueden no estar de acuerdo, no sé si están de acuerdo o no, pero me parece que de a poco se fueron generando luchas sociales, pero siempre trabajando activamente. Me parece que si no trabajamos activamente, yo soy más de la política de la presencia que de la política de las ideas, porque justamente la mujer tiene una mirada que el varón no tiene. No sé si te contesté, Clemen. Sí. Una cosa también, esto sobre el cupo laboral que habías hablado, sobre que determina, para mí está bien que haya un cupo laboral porque le da un paso a la mujer para que puedan entrar a trabajar. Obviamente que en ciertas situaciones, según quién se postule, quién esté, pero que esté abierto el cupo laboral para darle un paso. Y otra cosa que me quedó resonando es el silencio de María, en el que hablabas, porque me hizo acordar uno de los casos que sería un femicidio de María Soledad, que hay una monja que está en la marcha del silencio. No sé si sabías el caso. No te escuché porque había un micrófono abierto y se me fue tu voz. ¿Lo último que dijiste? Que hay un caso que es el del femicidio de María Soledad,
que se da la marcha del silencio que va acompañado de esta monja carmelita, y me hacía resonar esto que decías, el silencio, porque verdaderamente el silencio es una forma de comunicar, a pesar de que la hayan querido callar o no se escuche tanto a María capaz en las lecturas, su obra fue lo que habló. Así que nada, me encantó. Exacto. Por eso no todo es griterío, y mientras más gritamos, menos nos escuchamos. En ese sentido, por eso uno tiene que leer más allá de las palabras, uno tiene que leer los gestos, ¿sí? Y los gestos de María en el Evangelio son muy fuertes. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados, porque nosotros hemos también idealizado demasiado a María. No sé si me explico. La hemos desencarnado. Bueno, a Jesús lo hemos desencarnado. A Jesús lo hemos desencarnado. A Jesús lo vemos más como un Dios que como hombre, y Jesús fue hombre. Con María hicimos lo mismo. Ahí hay algo que hay que remediar en la catequesis, en la pastoral, ¿no? Empecemos a mirar a Jesús y a María como varón y como mujer, porque es tanta la riqueza que nos dan. Por eso Juan Pablo II decía que Jesucristo trae el verdadero rostro del hombre, que nos lleva a Dios, pero muestra el verdadero rostro del hombre, y lo muestra como hombre. Bueno, María muestra el verdadero rostro de la mujer como mujer. Por eso es modelo para varones y mujeres. Acá, Brisa tiene una pregunta. Hola, ¿cómo estás? Te quería hacer una consulta. Estoy escuchando que varias veces repetiste el hecho de que las mujeres y los varones teníamos como características puntuales, no sé, para yo algo me vas a corregir, en cuanto al, creo que el sexo con el que nacimos, más o menos por ahí va, o algo así, y yo quería saber si vos, al decir esto lo decías con un tipo conocimiento científico, con una prueba de que, por ejemplo, la mujer nació más sensible que el varón, o por una creencia o por una construcción que vos fuiste formando, porque la verdad es que, nada, hace un tiempo como que traigo estas dudas, y no sé, yo nunca se lo pregunté a nadie que capaz tiene conocimiento, pero particularmente yo creo que muchas cosas de la personalidad que tenemos los dos sexos también son un poco de construcción sociales, y también viene de la mano con esto que vos decías de que María toda pura, santa, qué sé yo, y viene una mujer que no encaja mucho con eso, y bueno, vos no sos tan María. Entonces nada, bueno, te quería consultar esto. Muy buena tu consulta, muy buena. A ver, yo creo que en un 90% somos construcciones culturales. A ver, psicológicamente, ¿no? Sexualmente, todo mi ADN es X. Ay, soy una bruta en biología, pero es XY, ¿no? O XX. Bueno, soy mujer. Todo mi ADN, todas mis células son de mujer. Por lo tanto, eso tiene un impacto. La biología tiene un impacto, querramos o no, tiene un impacto en la psicología. Tiene un impacto. Ahora, ¿cuánto de impacto tiene y cuánto es cultural? Bueno, es donde vamos a tratar de ir negociando. ¿Está? Es decir, yo puedo hablar del instinto maternal, pero hay mujeres que de instinto maternal, cero. Hay mujeres en que mejor no tendrían que haber sido nunca madres. ¿Está? Entonces, por eso uno corre el riesgo de esencializar en ese sentido. Ahora, no tiene nada que ver lo biológico con lo psicológico. A mí me cuesta creerlo. Me cuesta creerlo porque hay tendencias. Toda generalización, cuando vos en filosofía generalizás, todos los metales se dilatan con el calor. Bueno, puede ser que exista algún metal en una galaxia remota que con el calor se contraiga en vez de que se dilate. Está bien, te la tomo. Es decir, la generalidad no contempla tanto la particularidad, pero se puede, gracias mujer XX, pero se puede generalizar. Es decir, las mujeres tienen una tendencia hacia los varones, tienen una tendencia, lo cual no significa que las mujeres sean así.
si sacamos lo biológico, vamos en otro reduccionismo, exacto. Es decir, o en una abstracción. Para mí lo que plantea Judith Butler, que una mujer puede ser tanto un cuerpo femenino como uno masculino y viceversa, es una abstracción intelectual. Es una abstracción. Que después haya conflictos psicológicos, quiebres, que yo tengo genitales femeninos y crea que soy varón, ahí estamos hablando de otra problemática. Hay mucho cultural, pero no todo es cultural. La naturaleza reclama lo suyo. Y inclusive yo necesito de mi naturaleza biológica para negar mi condición sexuada, si querés. Es decir, si yo quiero cambiar de sexo, necesito reconocer que tengo un sexo determinado. Sea para afirmarlo o para negarlo. Entonces me parece que hay mucho de construcción cultural, Brisa, en eso sí yo coincido totalmente, hay mucho de construcción cultural, de cómo es una madre, ¿sí? Y además la idealización de la maternidad, ¿sí? Las propagandas que te ponen la madre, desde que pasa el trapo de piso con una sonrisa en la boca y que le da de comer a su hijito, es mentira, es mentira. Ni ustedes tienen esa experiencia con su mamá, ni yo soy como mamá, esa sonrisa que está cuando un chiquito te tira el Nesquik y no le vas a decir con una sonrisa, ¡ay, no pasó nada! Te ganas de zarandearlo. Pero, ¿entendés? Es decir, esas son abstracciones. Lo concreto es que existen mujeres y existen varones con determinadas características, que la cultura te condiciona un poco, pero no te determina. Me parece que si negamos la naturaleza, caemos en una abstracción. Si negamos el dato biológico, terminamos abstrayendo lo femenino y lo masculino como que no existen, y es una realidad. Genial, genial, gracias. Es bien difícil la discusión de todas maneras, ¿no? Es una discusión que da para rato, digamos. Permiso. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Nada, es como un pensamiento que vengo teniendo hace un par de meses, años, lo que sea, y quería saber qué pensás al respecto. La mujer es la criatura más bella, de hecho, pensándolo así, es por orden, crea todo el mundo Dios y después lo último, lo más perfecto es la mujer. Y a lo largo de la historia, en el pueblo judío, nos encontramos con distintas mujeres. Por ejemplo, Judith, que también rompió las estructuras del pueblo judío y marca un poco la historia de la salvación. Es decir, en su momento salvó al pueblo judío y bueno, Ruth universaliza la salvación y también es una figura de María. Tenemos a una profetisa, Débora, que también forma parte de la historia de la salvación como una mujer importante. Y así también tenemos a otras mujeres que también fueron importantes. Y acá viene mi, ¿cómo se dice? Mi pensamiento. No somos iguales y somos complementarios. Es decir, somos hombres y mujeres y también estamos pensados el uno para el otro. Y nuestra otra mitad se complementa ahí con la otra persona también. Creo que la originalidad de cada uno encuentra su perfección cuando lo unimos a los demás, y el amor se planifica cuando lo compartimos. Es decir, no somos iguales, y creo que tenemos que buscar la justicia, el amor y la paz, que, chusmeando un poco la charla de la iglesia de ayer, tenemos que aportar nuestros dones y talentos recibidos de parte de Dios, y aportar nuestra originalidad y responder al llamado de Dios para mejorar el mundo, bajo estos aspectos de la justicia, el amor y la paz. Y nada, no sé qué pensás al respecto y si estoy más o menos orientado o no sé. Sí, mirá, yo estoy totalmente de acuerdo. No somos iguales y ahí está la belleza, me parece. Dentro de los feminismos, si yo fuera una feminista radicalizada, te haría un tacle en este momento, te caerías y te diría, mirá,
no hablamos de complementación, porque complementar significa que yo no estoy completa sin el otro. Y lo cierto es que la mujer es un ser completo en sí y el varón es un ser completo en sí, es decir, es una unidad. Entonces hay muchos feminismos que no quieren hablar de complementación. A mí me gusta hablar de complementación, pero siempre unida a la reciprocidad. Varones y mujeres somos recíprocos. ¿Por qué? Porque la reciprocidad te habla desde que partimos desde el mismo lugar. Es decir, yo no solamente complemento la mirada, en mi caso, en mi familia, de mi marido, sino que tenemos una misión recíproca. Es decir, bueno, el verbo es reciprocar, se usa muy poco, pero la reciprocidad es lo que nos pone en igualdad de condiciones. Y ahí tenemos un elemento de una riqueza mucho más profunda que la complementación. No sin sacar la complementación, no, admitiendo la complementación, siempre aclarando que una mujer soltera no está incompleta, o un hombre soltero no está incompleto, porque son vamos a hacer un neologismo, una completitud, digamos, son un ser, todo un ser. ¿Sí, Tomás? Hago referencia a eso. En cuanto, y acá me tiraste un tema que yo después ya te lo dejo picando, digamos, las grandes mujeres, fíjate qué curioso, pero las grandes mujeres del Antiguo Testamento tienen una vida con un coraje, pero a prueba de balas. Sin embargo, se habla de los patriarcas, ¿no? Es decir, a ver, también hay que mostrar esta visibilización de las mujeres y rescatarla. Muchas veces los feminismos lo que hacen es rescatar la historiografía femenina. Lo que está haciendo ahora es rescatar el papel que jugaron Ruth, Débora, todas las mujeres en el Antiguo Testamento, y las mujeres en el Nuevo Testamento, las están rescatando del olvido. Y eso está bueno, porque muestra y nos enseña hoy, a nosotros, una actitud nueva. Por eso nosotros aprendemos de la historia, ¿no? Pero una historia contada por las mujeres, hay otra historia. Pero bueno, eso es aparte. Lo que yo quería hacerte hincapié es esto, que la complementación va unida a la reciprocidad, y ahí me cierra el combo. Y ahí es una maravilla lo que podemos hacer, varones y mujeres, en un sistema económico, por ejemplo. ¿Está? En un sistema económico donde el sistema económico no sea extractivo, sino que sea reciprocal, digamos. Un sistema económico que contemple la reciprocidad y la relacionalidad. Fantástico. Tenés ahora en Italia, en Bolonia, un Stefano Samagni, un economista que habla de todos estos temas. La mirada femenina en la economía puede cambiar la economía. En esta reciprocidad, ¿no? Gracias. ¿Puedo preguntar algo? Sí, claro. Bien. No, yo quería traer un poco a colación esto que decías sobre un poco de la aceptación propia del sexo para poder después cambiarlo, ¿no? Y en esto del género, el otro día leía algo que a mí me impactó en cierto sentido porque decía, bueno, si el sexo no define tu género, ¿por qué hay gente que, por ejemplo, si vos naces hombre y querés ser mujer, se mutila los genitales, ¿no? Eso es un poco por ahí lo que me surgía, y no sé qué pensás de esa aceptación de cartón. Por otro lado, quería traer un poco a colación el Magnificat, y cómo es esto de María, que lo noté y lo anoté también, respecto a que ella denuncia las injusticias del tiempo que sufría la gente en ese canto, ¿no? Cuando dice, bueno, que dispersa a los soberbios, derriba del trono a los poderosos, que enaltece a los humildes, que a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos, ¿no? ¿Cómo María está atenta a nuestra necesidad? Creo que, no sé qué pensás de todo esto que te digo. Bueno, solamente eso. Vamos con la primera parte. Es muy importante que nosotros aprendamos la distinción que existe entre sexo y género. El sexo es una realidad, el sexo biológico es una realidad, no la podemos negar, no la podemos negar. El género es una categoría
es una categoría analítica, es una categoría para analizar lo que se hizo alrededor de lo masculino y de lo femenino. ¿Sí? Por eso cuando uno habla con perspectiva de género, no implica necesariamente que sea la ideologización del género, que es lo que corresponde más a Judith Butler. ¿Está? Cuando yo digo, necesitamos una economía con perspectiva de género, ¿qué significa? Una economía en la cual haya equilibrio entre lo masculino y lo femenino. A eso. Necesitamos una educación con perspectiva de género, es verdad. Necesitamos una educación en la cual las miradas de las mujeres y de los varones estén en igualdad de condiciones, que sean recíprocas, etcétera, etcétera. ¿Está? La feminización de la pobreza es un temón. Es un temón. Ahora, para mí el sexo, esta categoría, esta realidad biológica tiene un impacto necesariamente en tu aceptación. Por eso lo transgénero, es muy complicado, porque habla de un quiebre psíquico habla de un quiebre entre tu psiquis y tu sexo biológico. Ahí hay un quiebre. Llámalo como lo llames. Hay un quiebre. ¿Está? Y ese quiebre, si continúa en el tiempo, ¿sí? Con intentos de suicidio, con depresiones, etcétera, etcétera, porque lo que vos pensás que sos, no sos, ¿sí? Hay que tomarlo con muchísimo cuidado porque son cuestiones psicológicas, son cuestiones psiquiátricas que no se pueden banalizar. No se pueden banalizar. ¿Está? Sí. Ahí tenemos Sí. otra discusión, y yo no me quiero ir por las ramas, porque es un tema muy delicado, pero de repente, si vos tenés un chico de 6 años que no se reconoce con su sexo, y los padres aceptan eso y lo empiezan a empastillar para inhibirle sus hormonas, ahí eso es muy complejo desde lo médico. Es muy complejo. Por eso esta discusión no se puede banalizar, no se puede sacar de un contexto médico, biológico, psicológico, etcétera, etcétera. ¿Está? Por eso a mí no me gusta hablar de todos estos temas sin ese marco epistemológico necesario. Para mí esto de la ley de transgénero es un divague, pero es un divague porque está banalizada. ¿Está? Es decir, nada, por un lado es... Entendí, claro, por eso iba mi pregunta, más que nada a saber, bueno, qué decir frente a eso. Ahora me quedó claro que el porqué del divague Bien. Claro, porque vos tenés, yo investigué un montón de estos temas, porque yo trabajo en colegios secundarios con todos estos temas de la educación sexual, entonces vos te vas dando cuenta, a ver, yo tenía una alumna que cuando yo le dije que un chiquito, cuando ella me dice, no, pero un chiquito de 5 años que piensa con que no tiene su sexo y qué sé yo, lo tengo que llevar al psiquiatra. Ay, bueno, profesora, sí, le digo, lo tengo que llevar al psiquiatra. Bueno, está bien, pero que sea lo que quiere ser. No, le digo, primero voy a tratar que se identifique con su propio sexo. Ah, no, entonces usted es una transfóbica. No soy transfóbica. No estoy transfóbica, pero yo voy a tratar de que se reconozca como lo que es. ¿Está? Es decir, es muy delicado todo este tema. Es muy delicado, por eso hay que darle el marco epistemológico determinado. Segunda parte de la pregunta, que fue... lo del Magnificat, precisamente... lo del Magnificat. Bien, cuando María denuncia toda la... mujer? Por eso quería decirle, una mujer atenta a la sociedad. ¿Qué mujer que propone categorías sociales, ¿sí? De igualdad? ¿Qué mujer? Ahí tenemos que estar las mujeres. Eso es lo que nos enseña María. No, me quedo sin palabras, Rafael. no te puedo decir nada más. Es que lo venía pensando, entonces digo, si tiro esta, capaz que me dice si está bien o está mal. O sea, me la jugué a matar vamos. Por eso. ¿Qué mujer? Ahí está una mujer hecha y derecha, te diría. ¿Sí? Hay un comentario también de evitar la feminización de la pobreza. Es tremendo, ¿no? Las mujeres que hemos llegado a hacer carrera universitaria no nos damos cuenta de la feminización de la pobreza, ¿no?
porque hay clases sociales, no solamente en nuestro país, hay un montón de cuestiones de los derechos de las mujeres que están vulnerados en un montón de lados, ¿sí? Y que la mujer no puede salir a trabajar porque tiene hijos. Es un temón, no lo puedo decir ahora porque se me van a dormir, pero es un temón. Como hablamos del feminismo dentro de la iglesia, si no hay mujeres en la toma, ¿cómo hablamos del feminismo de la iglesia? Pilar, ¿dónde está Pilar? ¿Se fue Pilar? Está, pero sin cámara, no sé si tiene... No, estoy acá. Es un temón, miren, a mí yo tuve varios encuentros muy, muy copados, porque Dios es muy bueno conmigo y me pone en situaciones totalmente absurdas, de hablar del tema de la iglesia jerárquica y su ausencia de mujeres frente a un grupo de obispos, por ejemplo. Es decir, cuando a mí me hablan una conferencia episcopal, todos varones, sobre el problema de las mujeres, le digo, ¿what? ¿De qué estamos hablando? ¿Está? Es decir, la mujer, yo soy del criterio que la mujer tiene que estar en puestos jerárquicos dentro de la iglesia. Y esas son las cosas que tenemos que ir cambiando. Y la generación de ustedes está buenísima para que nos impulsen a nosotras a promover ese cambio, ¿no? Es decir, la iglesia tiene que cambiar su mirada. Francisco está llevando a un cambio, de hecho puso más mujeres en 5 años en puestos jerárquicos que en 2000 años de historia. Entonces, Francisco está tratando de hacer un cambio, es un cambio muy difícil, porque es un cambio de una mentalidad de 2000 años, pero yo lo creo posible. Yo soy de las mujeres que luchan dentro de la iglesia para que ese cambio sea posible. Estoy totalmente a favor, digamos. Es más, te voy a tirar una postura mía que no sé si es muy frecuente, pero yo sostengo que tiene que haber mujeres cardenales. No sé si sacerdotes, no estoy en esa discusión, no me importa. Pero cardenales, sí, porque los cardenales no todos necesitan ser sacerdotes. Pero que al Papa lo aconsejen un grupo de mujeres no está mal. Yo a mi obispo acá en Salta lo vuelvo loco, pobrecito. Lo vuelvo loco. Monseñor, ¿quién lo está asesorando? Yo estoy segura que usted lo está asesorando todos los curas, y los curas no tienen ni idea de esto que yo le estoy diciendo. Y Monseñor se ríe y me dice, Cecilia, deme tiempo, deme respiro. No. Es decir, cada uno está en un lugar que puede ir cambiando de a poquito la realidad de la iglesia, pero es un tema muy áspero, ¿no? Muchas gracias, Cecilia. No sé si alguien tiene alguna pregunta más o si ya podemos ir cerrando, así tienen un respiro antes del próximo momento. Tipo, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, así aprovechamos que está acá. Doy pie si no censuro a nadie. Bueno, yo, perdón. Es que no sabía bien cómo expresarla, pero habías hablado como de esa dualidad, ¿no?, entre Eva y María, y bueno, toda esa abstracción que se hace de María como pura y de Eva como el pecado, está como esa idea igual, ¿no?, de que Eva, bueno, incitó al pecado, ¿cómo también de construir esa imagen que parece como tan marcada en la iglesia también, ¿no? Mira, visibilizando algunas cosas, es decir, a mí me hizo mucho bien, yo no soy del grupo de las teologandas, hice cursos de teología feminista, pero no soy de la teología feminista, sin embargo, rescato un montón de cosas de la teología feminista, que es mostrar a las mujeres desde otro lugar, mostrar la imagen de María desde otro lugar. Me parece que uno va cambiando no solamente con su vida, sino esto que están haciendo ustedes hoy, cambia mucho las mentalidades, porque después esto se replica y eso es lo que va generando un humus, una cultura diferente. Pero me parece que uno la tiene que ver primero, porque durante muchos años yo no vi eso. Para mí Eva era eso, o Eva o María, y después me cuenta, no, ni Eva ni María, ambas. Es decir, porque yo soy una combinación de ambas, si querés. Pero es tratar de entender, de formarse, de leer, de enseñar también, de hacer pastoral. Me parece que el camino va por ahí. Primero la formación y segundo salir a anunciar.
Gracias. Bien. Cecilia, te leo las últimas 2 preguntas que hay en el chat. Una más técnica, preguntan si tenés un canal de YouTube donde des charlas. No, Pero ya, hay un par de la charlas verdad que interesantes, esta pandemia me van a encontrar en varios lados, porque me grabaron en un par de cosas, pero no tengo yo uno así. Pero pueden buscarte, hay un par de charlas, las que diste en Chile, yo sé que están, las vi, y hay Sí, una más las que di en Chile, después di otras para Uruguay, que también. Bien, En el canal de la Iglesia de Uruguay. Los que quieren un poco de dosis más de Cecilia está disponible. Y después te preguntaban acá, a pesar de que muchas veces en las manifestaciones públicas del feminismo se confunden las ideas, por ejemplo, en la manifestación del 8M, si es preferible ir o no, te preguntan. Antonella. Sí, eso es muy personal, yo creo que sí. Yo creo que sí, entendiendo esto, de que no todos vamos a adherir a lo mismo. Ahora, si hay una injusticia flagrante contra las mujeres, yo creo que sí hay que manifestarse. En ese sentido, el espíritu de cuerpo, el feminismo se lo llama la sororidad, ¿sí? Hace mucho. Y que muchas mujeres se manifiesten en contra de algunas injusticias está muy bien. Ahí es una cuestión personal, me parece. Bien, bueno, Cecilia, te agradecemos enormemente. La verdad creo que yo quedo fascinada, espero que los demás también, pero por las preguntas y todo veo que sí, que aclaró mucho y que sirvió. Para los demás...